Manuel Gilantón, especialista en temas de la educación a nivel nacional, te saludo con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Gusto en saludarte, mi estimado. ¿Cómo ves esta situación del regreso a clases inédito y el esfuerzo con las televisoras el 24 de agosto en línea, no presencial? Sí, yo pienso que vamos a tener todos que meditar mucho en lo que está ocurriendo. Me refiero a varias cosas que, pues, eh, a bote pronto, como se dice en el fútbol, de repente uno tiene que tener, como en este caso, la oportunidad de dar un parecer. Digamos, el esfuerzo o el, el compromiso de las televisoras por asociar sus señales para que llegue la señal a casi todo el país, con las radios, etcétera. En principio, ¿quién puede decir es incorrecto? No, yo creo que es correcto, y además todos sabemos que en México el espacio por el cual transmiten es público, son concesionarios, y por lo tanto me parece a mí que tendríamos que poner en esa dimensión el convenio, ¿no? O sea, estamos ante la posibilidad del Estado de a quienes concesiona el espacio para que transmitan, pues pudo coordinar. El espacio es, insisto, público. Otra reflexión es que, y en esto he estado pensando mucho estos minutos, es que decir que va a haber clases o educación a distancia es equívoco. Yo creo que desde que nos sorprendió la pandemia, desde que nos tomó por sorpresa en el mundo esta circunstancia, no hemos tenido educación a distancia, que es un término que implica una programación no solamente de lo que se transmite, sino también de cómo se transmite, con qué material se cuenta, en dónde se recibe, cuáles son los otros recursos que permiten que ocurra el aprendizaje. ¿A qué me refiero? Lo que hemos tenido nosotros ha sido una escolarización remota. Y en este caso, con un poco más de calma o de tiempo, bueno, no sé si calma, pero sí tiempo, lo que me llama mucho la atención y creo que tenemos que reflexionar todos es que lo que se está asegurando no es poca cosa, pero hay que pensarlo. Lo que se está asegurando es que se transmita la señal, pero eso corresponde a la lógica de un tipo de educación en el cual hay un emisor y receptores. Yo digo que nunca ha sido para mí tan claro esa concepción de la educación en que se transmite el conocimiento para que lo reciban otros, como ahora. ¿Por qué? Porque es realmente una transmisión por la vía de la tele, del radio, etcétera. Eh, pero esa noción de educación, yo transmito, tú recibes, yo transmito, yo enseño, tú aprendes, es una cuestión que en las cuestiones pedagógicas se llama una educación bancaria, porque el aprendiz, la aprendiz, está sentado, está pasivo, está recibiendo el conocimiento. Y eso ha probado desde hace mucho tiempo que no es el proceso real de aprendizaje. Ese es un proceso de entretenimiento. Estás entretenido recibiendo información. Aprender es otro asunto. Aprender implica un tipo de relaciones más complejas, en los cuales la transmisión importa, pero no basta. Entonces la pregunta que yo que tenemos que hacer a la Secretaría de Educación Pública, con todo respeto además, porque estamos ante una situación sumamente compleja, es si consultó al magisterio, de nuevo, si confió en hacer una consulta inteligente al magisterio. Inteligente quiero decir, no se puede hablar con todos, pero sí se puede hablar buscando mucha diversidad y mucho respeto a la diferencia, para que le ayudaran a la autoridad educativa
a ver cómo se puede generar las condiciones para que sin estar en la escuela haya procesos de aprendizaje, haya posibilidades de interacción del estudiante con otros estudiantes, sus hermanos, los que viven cerca en su cuadra, sin riesgo sí, ¿por qué no pensar por qué no haber pensado, creo, por ejemplo, en espacios no áulicos, o sea, no escuelas, sino espacios abiertos, cercanos, donde se pudiesen juntar algunos niños y conocer a distancia y con medidas de higiene, evitar desplazamientos largos y estar cerca y aprender cuando ya puedan tener, digamos, capacidad para estar a distancia sin sentirse muy mal, porque ¿cómo haces con un chiquito que le dices no te puedes acercar a tu compañerito? Entonces, yo no sé si me explico, pero tengo la sensación de que lo que se está asegurando es la transmisión de la señal, se está asegurando la idea de que tienen que estar los niños, como decía el presidente, en su mesita, en su banquito, bañados o arreglados, como siempre temprano, y que van a estar frente a la tele, es decir, van a estar frente al profesor o la profesora que emite, pero ahora ante un profesor nacional, que las televisoras como el Gran Hermano se van a unir para tener una sola voz educativa. Hay que pensar mucho lo que se ha hecho, insisto, respetando que hay un enorme esfuerzo en lo que se está planeando, ¿no? Que se debió haber consultado, entonces dice, bueno, que la pregunta es si se consultó o no al magisterio para esta decisión. Yo creo que, es decir, me imagino yo que hay que ser muy, muy respetuosos. ¿En qué sentido respetuosos? Es decir, la autoridad educativa está frente al hecho de 36 millones de estudiantes que no tienen posibilidad de ir a la escuela como es normal, ¿no? Presencial. Entonces se llega a este acuerdo, se llega a un acuerdo de una programación, etcétera. Pero estamos viendo el lado de la transmisión. El otro lado se supone que es un receptor. Entonces tenemos qué se transmite, cómo se transmite, pero no sé cuál es la estrategia educativa que se está proponiendo para que quien recibe, el receptor, pueda trabajar con esa información y de qué manera hacer que esa información suscite aprendizaje. Lo que quiero decir es que no por recibir lo que se transmite se aprende. Entonces la parte educativa aún no está resuelta por el hecho de tener cómo se transmite y por el hecho de saber qué se transmite, si no se atiende a el sistema de recepción y el sistema de trabajo con lo que se reciba, con lo que se emita. Y en ese sentido pienso que hubo en estos meses anteriores a las vacaciones, tuve noticias de un grupo de profesores, grupo de profesoras y profesores que hicieron modalidades de atención a los niños usando todos los recursos que tenían. Cuando tenían un teléfono, cuando tenían computadora a través de la línea, digamos, de la conectividad. Pero sobre todo preguntar al magisterio qué observó con su estudiantado, con su alumnado. ¿Por qué? Porque yo creo que una cosa es resolver que el día 24 a las 8 de la mañana empiezan las clases, todo el mundo está en una banquita, en una sillita en su casa frente a la tele, y va a haber luego de 8 a 7 programación continua, o sea, y va a haber uno va a poder decir, bueno, para primero, para segundo, para tercero, etcétera. Una cosa es asegurar eso, y otra es, que no es menor, y otra cosa es, y cómo se va a trabajar en las casas, después de la experiencia que hemos tenido de agotamiento de los padres, de esta sensación de que la tarea de aprender a los niños en sus procesos cognitivos no es trivial. ¿Cómo vamos a hacer mejor las cosas que cuando las hicimos
por una emergencia enorme de un día para otro casi. Es lo que yo creo que esperemos que el señor secretario en las tardes se haya pensado, se haya discutido y se pueda exponer, ¿no? Porque Doctor, tengo que hacer un corte. Sí. ¿Puedo volver con usted si me puede esperar? Claro, Porque sí, entonces, ¿qué recomendación le podemos hacer a los padres de familia? Exactamente, usted está haciendo unas observaciones muy puntuales y interesantes. No sabemos cuál es la estrategia educativa para asegurar que el receptor recibe la educación, es decir, el niño que realmente va a estar solo o recibiendo la información, no interactuando. Sí. Que vaya a ser de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que me quiere decir. Que ser significativa, sí. Entonces, es muy importante lo que está diciendo el doctor, el especialista en temas de educación, Manuel Gil Antón, del Colegio de México. Vuelvo con él y estoy contactando a especialistas porque es de última hora. El 24 de agosto es el regreso en línea, virtual, no en el aula, apoyado a través de televisoras, algo inédito. Por eso estamos viendo las ventajas y desventajas y cómo se pueden preparar los padres, exactamente como decía ahorita el doctor, después de 4 meses, por ejemplo, en cuarentenados, encerrados y de una actividad que ha sido ciertamente pesada. Vuelvo con esta información. Suscríbase al canal de YouTube. Les recuerdo, nos puede ver desde su casa u oficina en YouTube. Proyecto Puente, active notificaciones y listo en su tablet, en su computadora, en su teléfono celular. También en Facebook, por supuesto, como Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx. ¿Qué dudas tiene? Volvemos con esto. Y también en su carro, si se va a subir en el 88.1 FM. Volvemos. 7 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de información de Proyecto Puente. Estamos desde las 6:30 de la mañana. Bueno, antes empezamos a transmitir la mañanera del presidente porque se confirma, le reitero, que el 24 de agosto se regresa a clases de manera virtual. Sí, no va a ser en las aulas, no va a ser de manera presencial como históricamente lo hicimos. Hoy hay un parteaguas en esta pandemia que nos tiene en cuarentenados, encerrados. Hay una modalidad virtual que se va a apoyar a través de televisoras, de 4 televisoras, confirmado de manera virtual. Y estoy con un especialista en temas de educación a nivel nacional muy importante, que él es el doctor Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México, y él me está diciendo aquí, pues la pregunta primero es si se consultó o no al magisterio para esta información. 2, ¿cómo asegurar que la transmisión de la señal que se está emitiendo frente al alumno, vaya, el emisor, que sea una estrategia adecuada o asegurar que el alumno aprenda, vaya? Es decir, ¿cómo asegurar de que va a ser una educación en línea que va a tener una efectividad? Porque el alumno solo va a estar recibiendo y no va a estar interactuando con el maestro. Es lo que me quiere decir doctor Manuel Gil Antón. Ahorita leo los comentarios de la audiencia, por supuesto, ¿qué opina al respecto? ¿Eso es lo que a usted le preocupa? ¿Cuál es la recomendación para los padres? ¿O todavía no está claro también, como dice, la estrategia en la educación, Manuel? Sí, muchas gracias por la síntesis, es estupenda. Es decir, me parece que lo que hemos escuchado hoy de parte del señor presidente y de su secretario de Educación es que se ha hecho un esfuerzo para que a partir del 24 de agosto, en la medida, con el instrumento más extenso posible, en el sentido más democrático, digamos, el que le llega más a más personas, que es la televisión, junto con la radio, haya una emisión de contenido educativo. Se transmita contenido educativo. Entonces, sabemos que se va a transmitir, es plausible que los medios se hayan puesto de acuerdo con la autoridad educativa, con la presidencia, para poderlo hacer. Pero es elemental, y todos nuestra audiencia lo sabe, que aprender es un asunto al que está dirigido todo eso, pero la aprendiz, chiquita, mediana, adolescente, que está en su casa, como dijo el presidente, en una imagen, cada quien en su silla, que se busca una silla, una mesita, y esté atento. No, esa imagen me fue muy clara, cómo imagina la presidencia. Entonces, se imagina que un niño se pone en una mesita, en una sillita, y ve la tele. Entonces, ya sabemos que llega se emite un mensaje, ya sabemos que la SEP va a decir cuál es el mensaje, pero la Secretaría de Educación Pública, creo, todavía tiene que
proponerle al país y cómo y qué se va a hacer con esa información que llega, habida cuenta de la enorme diversidad que tiene el país. Por ejemplo, ya vimos que la pandemia nos desnudó en nuestra terrible desigualdad. Hay o no hay conectividad de Internet, hay o no hay computadoras, etcétera. Entonces ahora se trata de, todos tienen acceso a la tele, sí, pero no en las mismas circunstancias. Una reportera preguntaba, ¿y qué hace una familia si tiene un niño en primero y una niña en quinto? Y una sola televisión. Y no, hay muchísimas casas, lo hemos visto ahora, o lo vemos cuando hay inundaciones, lo vemos cuando hay tragedias. El pueblo de México, muchos millones del pueblo de México, no tienen para poner una mesita y una sillita, están en el mismo cuarto viviendo muchísimos. Si los padres y las madres no van a salir a trabajar, es decir, ¿qué va a proponer la autoridad educativa que se haga en la unidad doméstica? Vamos a llamarle así, al hogar, en la casa, con toda su diversidad. ¿Cómo va a proponer que se procesen las cosas? Y sí, la segunda pregunta es, ¿se consultó al magisterio? Porque algunas maestras y maestros me dijeron que ellos habían logrado, por ejemplo, que sin que tuvieran que ir los niños a la escuela, se podían reunir en pequeños grupitos de chiquitos, de niñas, de cuarto, de primaria en adelante, en la secundaria, y con sana distancia, etcétera, buscando espacios en cocheras, ¿no? Ayer vi, por ejemplo, un anuncio de una persona que ofrecía, que decía, tengo señal en donde estaciono los coches, tengo sillas y mesas para sana distancia. Todos los estudiantes que quieran, que puedan, que no tengan compu, pues vengan aquí. Es decir, ¿por qué no pensar en una modalidad que esté entre la soledad del receptor frente al mensaje y entre eso y la cercanía del salón de clases cuando estemos en lo presencial o cuando estuvimos en lo presencial? No había nada en medio, no había posibilidades de pequeños grupos por cuadra, por pequeño espacio, por cierta zona de 4 o 5 calles. ¿Por qué no consultar al magisterio que sabe dónde viven los chiquillos y dónde pueden quizá tener espacios de reunión? Porque lo que a mí me preocupa es, llega el mensaje, el niño lo ve, la niña lo recibe, ¿y qué hace? ¿Y qué hace cuando tiene una pregunta? ¿Y qué hace cuando la señal o lo que pasó ya pasó y no puede decir, espérate televisión, espérate, tengo una pregunta? Pues no va a parar la transmisión al nivel nacional. Toda esa parte del proceso de aprender, porque nadie enseña nada, solo aprender que aprende, es un asunto pendiente que tenemos que solicitarle a la autoridad educativa, porque su responsabilidad no es solamente emitir la señal, su responsabilidad es propiciar el proceso de aprendizaje. Y ahí creo que la Secretaría de Educación Pública debería de tener procesos lo más pronto posible, o haberse dedicado a ello, de referencia y de relación con los padres y maestros y maestras, de tal manera que lo que yo quiero decir, hacía unos minutos de haberlo escuchado, es qué bueno que hay una emisión, qué bueno que hay una transmisión, pero ¿qué hacemos con los receptores, con quienes reciben la información, ¿no? Los conseguimos aislados en sus casas, además todo el mundo sentado sin... no es cierto en materia educativa que estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, estamos en la misma tormenta, pero hay quienes están en un yate, en un crucero, y otros están en una tablita agarrándose para no ahogarse. Concebida así la situación de no estar en el mismo barco, sino en el mismo mar turbulento, entonces, ¿cuál es la estrategia pedagógica para el que está en una lanchita
el que está con una llanta de coche para no hundirse, que sea relevante y sea posible en comparación con el que está en un barco grande, ¿no? Con todas estas comodidades, ¿no? Bien, ¿qué recomendación le da a los padres entonces, doctor Manuel Gilenton? Yo creo que es muy importante que los padres entren en contacto como puedan con las y los profesores del país para solicitar a la Secretaría de Educación Pública de su estado y a la nacional que haga propuestas de actividades pedagógicas factibles, ¿no? Que estén en medio de la recepción individualizada, como especie de me pongo como cubeta y tú por la tele echa un chorro de agua para llenarme de saber. Eso es un extremo, y ya sabemos que así no se aprende, así se entretiene, así se mantiene, así se atarea a las personas, se las tiene atareadas con la tarea y con el horario ahí sentaditos. Entre eso y estar en el aula, que no hay unos espacios intermedios diferenciales, que no hay unas comunidades tan pequeñas en las cuales sí se podrían reunir cuando el tiempo lo permita, bajo un árbol en algún lado con sana distancia y continuar cierto aprendizaje colectivo, que no hay en los barrios posibilidades de usar algunos gimnasios. Es decir, ¿por qué no? Yo digo, ¿se habrá preguntado a las profesoras y a los profesores cómo hacerle? ¿Qué experiencias tuvieron? O de nuevo, estamos ante el ogro pedagógico, que es esta especie, imaginen ustedes a una especie de gigante, ¿no? Que dice, yo tengo que hacer que 36 millones de personas reciban mi mensaje y ahí se van a sentar a escucharme. Esa noción de voy a hablar para que me escuchen es una concepción educativa equivocada. Y tenemos que ver qué hacemos con el lado de la capacidad de aprendizaje de las niñas y de los niños en hogares exhaustos, cansados, con madres que han tenido la jornada laboral, la jornada normal en casa y ahora una jornada de maestras, con una desigualdad de género brutal. ¿Qué vamos a hacer? En casas empobrecidas, casas que no tienen para la luz, 10 millones de pobres más, desempleo, violencia. O sea, yo sé que no es cuestión de enchilame otra, ¿no? Como se dice popularmente, pero o atendemos eso o estamos diciendo no se retorna a las actividades educativas, no, se retorna a la idea de que hay una educación pública que porque se juntaron las televisoras ya existe. No, qué bueno que se juntaron las televisoras, son concesionarias, qué bueno que digamos, asumieron su papel de entidades públicas, como que el espectro es una entidad pública, es un espacio público, pero hay mucho más que pedirle a las tenemos varias semanas, entonces hay que estar en una posición que creo pase por reconocer el esfuerzo, pero no por satisfacerse y decir gracias señores de la tele y gracias señores del gobierno porque nos van a dar clases por la tele, no. Esa información por la tele, ¿en qué proceso pedagógico está concebido? La recomendación para cerrar es que los padres de familia se pongan en contacto con los maestros de sus hijos para ver qué actividades pueden hacer en medio de esto. Para ver cómo le hacen en las casas, ¿no? O qué otras cosas se pueden hacer. Esa sería mi recomendación. Y para los profesores y profesoras que también se reúnan o hablen por teléfono, etcétera, y traten de diseñar alternativas diversas, que no todo depende de lo que piense, de lo que se piense en las calles de Argentina y Brasil y la Ciudad de México. Uh-huh. Sí.
Bien, pues ahí está la información. Es muy importante. Las recomendaciones, doctor, yo creo que este proceso debe ir acompañado exactamente por todo el apoyo de los padres de familia, con la paciencia y, como dice usted, que se contacten con sus maestros, con su escuela, para que no se deje una educación pasiva, para que no solo el estudiante esté recibiendo. ¿Cómo vamos a resolver esto? Si nomás tenemos un emisor que va a estar el maestro frente a la tele, sin poder el alumno interactuar, sin poder llevar a cabo ese proceso de educación de ida y de vuelta. Creo que eso es muy importante. Y tampoco van a estar compañerito, y tampoco va a estar la otra, sí, tampoco van a estar los compañeros con los que uno aprende tanto, ¿ves? Ese es el problema. ¿Qué hacemos? Cambia toda la didáctica y la pedagogía educativa, ¿no? Todo. Sí, todo. Entonces no va, aunque es condición necesaria, la emisión no es suficiente. Así se dice, ¿no? Es condición necesaria, ¿ok? Va a haber la emisión de un mensaje, pero eso no es suficiente para garantizar aprendizaje. Para garantizar aprendizaje hay que hacer algo más que emitir la señal. Y eso es lo que le corresponde hacer posible a la SEP, y no diciendo cómo se debe hacer en todos los casos, sino soltando a la iniciativa y a la creatividad de los padres, los niños, las niñas y las profesoras y los profesores para idear cosas. Hay que tener más confianza, menos afán de control y más confianza en que puede haber grandes sorpresas de aprendizaje en la pandemia. Muy bien. Le agradezco mucho, en verdad, profesor Manuel Gil Antón, por esta explicación y sus recomendaciones. Gracias y buenos días. Estamos en contacto. Al contrario. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa, desde su computadora, desde su pantalla plana, desde su tablet. Ahí se va a la pantalla plana, le pone Proyecto Puente en YouTube, activa notificaciones y listo, nos ve desde su casa. Tiene iPhone, el Apple Store, tiene Android en Google Play. En Facebook, saludos, ahorita leo por supuesto sus comentarios a toda la gran comunidad en Facebook, proyectopuente.com.mx, y también si se va a subir a su carro en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. La maestra